Buenas tardes. Están en el café, pero tenemos que empezar. Esa es mi tarea. Entonces, pues empezamos con la primera presentación, que la imparte Wanda Marcos, directora regional de Ambiente de la región de las Azores, con la charla Gestor de metadatos de las Azores. Cuando quieras. Gracias. Ok, tá? Peço desculpa. Venho-vos falar de uma ferramenta que tem sido desenvolvida ao longo dos anos pelo Governo dos Açores, que é o gestor de metadados dos Açores. Vou-vos começar só por explicar que este gestor, ao longo dos anos, tem sofrido vários nomes, porque inicialmente era só uma ficha, depois uma ficha de metadados, depois começou-se a juntar várias funcionalidades. E inicialmente também era um gestor muito direcionado para o Inspire, depois adotou-se as regras do perfil MIC, que são as regras nacionais, e acabámos por ter aqui o gestor de metadados dos Açores, que eu não sei quem é que teve a ideia, que na realidade é uma gema, que a gente a brincar diz que a gente tem uma gema, mas que tem vindo a ser muito útil ao longo dos tempos. Como tenho dito, nós achámos que havia necessidade de haver um editor que contemplasse as regras do Inspire e o perfil MIC, porque quando se começou a falar mais assiduamente dos metadados, não havia um editor a nível nacional que tivesse estas características. A primeira versão foi lançada em 2010 e 7 anos depois já estamos na versão 5.2 com melhoramentos que têm sido feitos ao longo do ano. Este gestor, apesar de ter o nome de gestor de metadados dos Açores, é uma ferramenta que tem sido utilizada não só a nível regional como a nível nacional, exatamente porque nós, quando começámos a desenvolvê-lo, correspondia e tinha às regras todas que o Inspire solicitava e mesmo do perfil MIG, e então várias entidades, mesmo a nível nacional, adotaram-no como o editor de preenchimento e julgo eu, agora se é uma opinião muito pessoal, pela fácil entendimento no seu preenchimento. Acho que é um editor que é bastante user-friendly. Também com um decreto legislativo regional em que cria a infraestrutura de dados interativa dos Açores, a infraestrutura de dados espaciais interativa dos Açores, houve a necessidade de criar mais uma ferramenta neste editor que, a nível nacional, não se utiliza, mas a nível regional é muito importante porque é o que permite às entidades submeter os seus metadados para um sistema de metadados dos Açores. Porque é que as entidades a nível nacional não submetem? Basicamente porque aquilo pretende ser um catálogo que tem toda a informação, que tem todos os metadados relativos à informação geográfica dos Açores. Okay? Qualquer entidade pode utilizar, edita os seus metadados no seu PC e depois submete ou guarda no seu PC, mas as entidades regionais são obrigadas a submetê-los para este catálogo. Vou-vos apresentar aqui brevemente algumas funcionalidades deste editor, não sei se alguém o conhece. Ele tem, como já disse, tem duas áreas de trabalho, que é o sistema de ficheiros, que é onde as pessoas trabalham localmente no seu PC, e tem a área que é o sistema de metadados dos Açores, que é uma área que tem mais funcionalidades para as entidades regionais. Obviamente, permite criar ficheiros de metadados. No caso destes serem criados no vosso PC, vocês é que escolhem a localização de onde querem colocar os ficheiros. No caso das entidades regionais, é sempre colocado nesse repositório, que é isso, fica online, e eles trabalham sempre os metadados nessa área. Permite carregar outros ficheiros de metadados já existentes, através do vosso computador, permite guardar o ficheiro, editar
editar o fecheiro metadados, de visualizar, pode-se visualizar no editor num formato HTML. Chama aqui a atenção que, neste momento, o que o editor apresenta são os campos que foram preenchidos na ficha, não é? Porque esta ficha de metadados tem campos que são de preenchimento obrigatórios, mas depois tem campos opcionais. Neste momento, ele só apresenta os campos obrigatórios. Nós, na próxima versão, pretendemos que a regra seja todos os campos que estejam preenchidos que apareçam. Atualmente ainda não aparece. Depois dá para visualizar o próprio fecheiro em formato XML. Pretendo imprimir em PDF, para guardar em PDF e para imprimir. Há aqui uma função que julgo que já não está a ser muito utilizada, mas há 10 anos era muito útil, que era transformar fecheiros, por exemplo, no formato FGDC, por exemplo, aqueles do ArcCatalog. Ele transforma esse fecheiro num fecheiro que o Gema consegue ler. Quais são os problemas que nós não conseguimos resolver? Há determinados campos que, eu não vou dizer que o problema está no catálogo do ArcGIS, mas há determinados campos que nós não conseguimos converter pelo formato do XML que está lá no FGDC. Basicamente, depois o que vai acontecer é que o Gema ele apresenta o campo, mas ali há um erro. Tem-se fechar o campo e voltar a abrir para preencher. Mas nós tentámos que a maior parte dos campos fossem convertidos e acho que temos tido algum sucesso. Esta funcionalidade só existe para as pessoas que estão dentro do sistema Metadados Açores, que é que tal que permite as pessoas nos enviar o fecheiro automaticamente para ficar disponível depois no nosso catálogo. Há uma ferramenta dentro do próprio editor, que é a validação, que chama a atenção aos utilizadores de que campos é que são obrigatórios e ainda não foram preenchidos. Portanto, ele diz quantos erros é que existe. Há aqui no lado esquerdo uma vista em que pode só dizer mostre-me só os itens obrigatórios e ele vai lhe mostrar quais os itens obrigatórios, e também tem uma vista a dizer mostre-me os itens inválidos, ele vai lhe dizer estes itens estão inválidos, tem de os corrigir. No caso de quem está a trabalhar no seu PC, editar o metadado no PC, pode guardar o fecheiro assim, não há qualquer problema. No caso das entidades regionais que trabalham dentro do sistema Metadados das Açores, a partir do momento que existe um erro, não é possível submeter o metadado, ele tem de ser corrigido. Okay? Esta validação, nós tentamos estar sempre de acordo com as regras do Inspire e não só, mesmo com algumas regras, requisitos, digamos assim, que são definidas nos grupos de trabalho, de forma a que o metadado vá o mais completo e mais correto possível. É claro que, por exemplo, agora com o novo editor, o novo validador que a gente está a utilizar, nós já encontramos mais 1 ou 2 erros que tivemos, agora para a monitorização de 2017, tivemos que corrigir manualmente, mas são coisas que depois, gradualmente, quando sai a nova versão, nós tentamos corrigir. Quando o utilizador que está dentro do sistema Metadados Açores submete o fecheiro, ele fica neste nosso catálogo, que existe no portal Ideia, fica disponível para visualizar os metadados e também automaticamente é enviado para o catálogo do SNIG, okay? Pelo um processo de harvesting, não é nada manual, nós criamos uma rotina e de x em x tempo o catálogo do SNIG é atualizado com os nossos metadados. Julgo que atualmente é semanal, mas poderia ser diário. Considerações finais sobre esta ferramenta. Nós, digamos que é um bocadinho o nosso menino. Nós temos muito orgulho no que tem sido desenvolvido ao longo dos anos. Temos tido sempre o cuidado do que as pessoas nos solicitam, se tiver coerência, nós tentarmos colocar na ferramenta para ser user-friendly.
está constantemente em evolução, não só pelas regras de Inspire, mas também por aquilo que já referi, com as regras que são definidas nos grupos de trabalho, e é extremamente fácil de se utilizar, julgo eu. É possível descarregar através deste endereço. Quando se descarrega, eu chamo já aqui a atenção, o ficheiro, como vem compactado, depois há necessidade, mas tem lá um TXT a dizer que é importante as pessoas lerem, é necessário alterar as extensões, porque como aquilo são executáveis, há e-mails que não recebem depois daqueles ficheiros, portanto, já chama a atenção para o caso alguém quiser descarregar, tem de ter isso em atenção. E nós, no dia 17 de novembro, que é sexta-feira, vamos dar um workshop sobre o preenchimento de metadados no GEMA, porque achamos que há pessoas que realmente estão a começar, ou outras têm algumas dúvidas no preenchimento, apesar daquilo ser user-friendly, nós, já que estamos cá, estamos dispostos a tirar as vossas dúvidas e estamos sempre dispostos às vossas sugestões, porque, como eu vos digo, nós temos desenvolvido, mas, por exemplo, a DGT também tem tido um trabalho importante, porque nós, quando sai uma nova versão, solicitamos à DGT para analisar e para dar o seu feedback para melhorar, porque, na realidade, é uma ferramenta desenvolvida na região, mas é uma ferramenta de todos nós e que é para ser utilizada, já que houve esse investimento. Não sei se há alguma dúvida. ¿Alguna pregunta? Não? Tenemos 5 minutos. Ótimo. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Ok, obrigada. Muy bien. Toma. A ver si funciona. Muy bien, vamos muy bien de tiempo. La próxima presentación, el programa tiene un error. Lógicamente no es Izaskun, es Álvaro Arroyo y nos va a presentar la ponencia Integración en Geuskadi del catálogo Open Data del País Vasco. Gracias, Álvaro. No encuentro la presentación, ¿me voy a quitar? Se da una carpeta de Arroyo, ¿eh? ¿Día 15? Sí, pero... ¿Día 15 tarde? No, pero... ¿Estudios ahí? Sí, pero no, pero había... ¿Open Data Integración? Izaskun. Sí, pero me ha creado una chica, es que está con un vídeo, me ha creado una chica la carpeta. ¿No es esta? No, es una carpeta. Y se llama Álvaro Arroyo. ¿Rolling Slides? No. No. Yo no sé qué me ha creado la chica. No sé, ¿será que me ha creado? Yo no sé dónde está. Está en el día 16. Vale. Bueno, voy a coger esto. Bien, buenas tardes. Efectivamente no soy Izaskun. Mi nombre es Álvaro Arroyo. Trabajo en Estudios GIS. Y bueno, lo que venía a contaros es una integración en Geuskadi del catálogo de Open Data del País Vasco. La ponencia la hemos dividido en cinco secciones, breves, tranquilos, no me voy a alargar. Unas nociones básicas del Open Data de Euskadi, el portal de referencia de la infraestructura de datos espaciales de Euskadi, que es el GeoEuskadi, lo que hemos considerado un nuevo salto hacia una mayor interoperabilidad, el resultado de esa implementación y unas conclusiones. Vale. Bueno, el Open Data de Euskadi se parece lógicamente al resto de Open Datas que estamos viendo en la jornada de hoy, por ejemplo el de Lisboa de la mañana, pero como otros Open Data estatales, responde a la Ley 37 de 2007 de reutilización de la información del sector público. El Gobierno vasco en 2009 creó una orden para crear este Open Data de Euskadi y realmente empezó a funcionar en 2010. Se identifica por ser de carácter público, estar disponible para los usuarios,
su reutilización, de redistribución y aprovechamiento sin restricciones. Restricciones, estamos hablando, ya lo sabéis, de propiedad intelectual, de patentes y demás. Ser útil para la creación de servicios derivados de los mismos, como lo han añadido. Y como objetivos, por la generación de valor y riqueza, transparencia de la administración pública, interoperabilidad entre administraciones, ordenación interna de la información de la administración, y está dirigido a empresas privadas y todo tipo de agentes. Vale, en esta misma definición de qué es el Open Data de Euskadi ya estamos viendo las palabras mágicas, a ver si me funciona el puntero, sí, que nos suenan a todos. Una de ellas, o un grupo de ellas, es reutilización, redistribución y aprovechamiento. Otra de ellas, crear servicios derivados para generar valor añadido para terceros y demás. Y otra de ellas sería la transparencia, ¿vale? Y sobre todo la interoperabilidad. Vale. Este es el aspecto que tiene el Open Data de Euskadi. Muy brevemente, tiene una herramienta de búsqueda de acceso de datos públicos que busca de forma centralizada y a través de diferentes mecanismos de búsqueda. Y tiene una serie de datos publicados que son de todo tipo y condiciones. Estadísticas, mapas y datos geográficos, subvenciones, contratos, noticias, aplicaciones, datos jurídicos, etc. Los organismos que facilitan datos a través de este Open Data son básicamente los departamentos del Gobierno vasco. Los departamentos del Gobierno vasco, para los que no sepáis, el Gobierno vasco es un gobierno que tiene muchas competencias y, por tanto, genera muchos datos. Entonces, están todos los departamentos del Gobierno vasco, además de una serie de agencias públicas o institutos, como el Instituto Vasco de Estadística, que es el equivalente al INE en el Estado, el IVAP, el Instituto Vasco de Administración Pública, el de Servicio Vasco de Empleo, el de Seguridad Laboral, etcétera, etcétera. Y además, siguiendo las primeras premisas que veíamos, en este Open Data están volcando datos tanto el Ayuntamiento de Bilbao, este año el Ayuntamiento de Vitoria ha empezado también, y la Diputación de Guipúzcoa. ¿Vale? Está clasificado por una serie de temas: comercio, cultura, euskera, demografía, etcétera, y la información está ofrecida en una serie de formatos. Pues hay formatos geográficos como KMZ, como SaveDR, pero hay un gran número de formatos que son alfanuméricos: CSV, XML, JSON, JSON no, ACES, etc. Respecto a GEOeuskadi, pues para los que no lo conozcáis, es el portal de referencia de la IDE de Euskadi. Tiene una serie de componentes como prácticamente toda AIDE, que es el visor de mapas, el catálogo de datos, servicios, noticias y recursos. Y entre los recursos tiene el API de GEOeuskadi. Esta es una de las apariencias que tendría el API de GEOeuskadi. Es un API muy sencillo, pero que está siendo muy utilizada, al igual que el Open Data que antes estábamos hablando. Tiene una serie de navegación, selector de capas, selección de capas base, navegación, localización, pantalla completa, transparencia de capas. Y ya digo, es muy sencilla, pero está siendo muy utilizada. La verdad es que es un éxito de utilización, en general, como todo el GEOeuskadi. Muy brevemente, cuando nos vamos a los principios que se define GEOeuskadi, nos vuelven a aparecer otra vez las palabras mágicas. Bueno, el primero es permitir el descubrimiento de los conjuntos de datos y servicios geográficos y que sean accesibles, promover la difusión y reutilización, otra vez lo mismo, y ofrecer su funcionalidad en base a geoservicios que cumplan las normas, estándares y especificaciones. Y luego, pues, dar a conocer las noticias referentes a la IDE y la disponibilidad de los nuevos geoservicios. Bien, por un lado hemos visto lo que es el Open Data, que hemos dicho que es un repositorio muy amplio de todo tipo de datos, muchos de ellos alfanuméricos, también hay geográficos. En ese Open Data había también aplicaciones. Una de las aplicaciones que el usuario se puede descargar es la propia API de GEOeuskadi, pero en la comunidad
de usuarios de GeoEuskadi y también de Open Data, se tuvo la idea de avanzar un poco más entre la interoperabilidad de ambos conceptos, ¿vale? Es una idea que no surge de Estudios GIL ni surge del Gobierno vasco, es una idea que surge de la comunidad de usuarios y que el Gobierno vasco la coge el guante y dice, bueno, pues vamos a intentar hacer algo. ¿Y cuál es ese salto hacia una mayor interoperabilidad? Bueno, pues teóricamente, conceptualmente, es como se le podía haber ocurrido a cualquiera, ¿no? Pero la realidad es que no fue así y, bueno, a esta comunidad de usuarios lo que plantearon era algo similar a esto. Es decir, tenemos una serie de datos alfanuméricos de Open Data que, por decirlo de una manera agradable, son poco atractivos, son formatos complejos, difícil de comprender desde el punto de vista que no son muy visuales. Tenemos una IDE de Euskadi con una API que es muy utilizada, pero que solo carga información geográfica. Y la idea, ese salto de interoperabilidad de esta comunidad de usuarios fue: vamos a implementar en el API de GeoEuskadi una serie de librerías, de bibliotecas que nos permitan que ese GeoEuskadi sea más potente y que permita cargar datos alfanuméricos en modo de gráficos y en modo de dashboard, para que nos entendamos, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de esta implementación? El visualizador gráfico de GeoEuskadi es una API de GeoEuskadi que visualiza mapas base con una serie de funcionalidades y herramientas básicas, lo que ya teníamos, pero una serie de implementaciones en modo de dashboard que lo que permiten es una gestión interactiva de las tablas alfanuméricas de todos los datos que se están cargando, es decir, a partir del Open Data. Luego veremos un ejemplo, ¿vale? Es decir, tenemos una serie de datos alfanuméricos de los centros sanitarios de Euskadi y vamos a ver cómo los carga en esta nueva implementación y genera una serie de gráficos omnidireccionales a través de gráficos de barras, circulares, en fin, bastante más dinámico que estaba antes, ¿vale? Y este sería el resultado de la implementación. O dicho de otra manera, al API GeoEuskadi le hemos ampliado una serie de conceptos que permiten cargar todo tipo de datos alfanuméricos, de los muchos que tiene Open Data, y convertirlos en una especie de dashboard, ¿vale? Esto, para verlo, en vez de contarlo, es mejor ver un vídeo, que es este. Bueno, se ve bien, ¿no? Bueno, lo primero que está haciendo el usuario es, sin más, utilizar el API de GeoEuskadi, que es esta parte de aquí arriba, y elige los 5 tipos de mapas base que hay, ¿vale? Luego, lo que estamos viendo también es el tema de clusterización. Estamos viendo que hay 3 elementos, 3 centros sanitarios, y estamos consultando uno de 3 los datos alfanuméricos que hay bajo esa clusterización. En todo momento se nos están actualizando los gráficos y las tablas, de tal forma que de 230 centros sanitarios lo que estamos viendo en pantalla y por tanto alfanuméricamente y en los gráficos son una selección en estos momentos de 62, ¿vale? Aquí son los atributos, pues tipos de recursos, residencia, programa de apoyo, son los datos alfanuméricos de esos centros sanitarios. Lo que ha hecho, por otro lado, es una selección a modo de string y, lógicamente, en la parte alfanumérica nos ha hecho una selección, y en la parte gráfica también. Cuando el zoom cambia, lógicamente redefine estos valores. Aquí ya solo se queda un tipo de recurso, que son viviendas con apoyo, la vinculación es permanente, el copago gratuito. En definitiva, lo que tenemos es una relación unidireccional entre el componente geográfico y esa tabla alfanumérica que hemos cargado de Open Data, que son temas puramente alfanuméricos y que podía haber sido la tabla de centros sanitarios o podía haber sido cualquier otra del Open Data, ¿vale? Luego ya sin más está haciendo
un refresco de la pantalla y otra vez pues bueno, se vuelven a ver que de los 230 centros sanitarios pues se está presentando. Aquí vemos una paginación de la parte alfanumérica, lógicamente ya hemos visto que pinchaba y se iba al mapa. Y básicamente es esta sencilla implementación que como digo, nace de la comunidad de usuarios, de tener el Open Data, de tener el API de GeoEuskadi y decir, bueno, aquí hay que hacer algo más. Ya digo, no es una idea de Estudios GIS, no es una idea del Gobierno vasco. El Gobierno vasco lo que hace es coger el guante y ir a este tipo de implementaciones que son probablemente el primer paso de unas implementaciones mucho mayores que el Gobierno vasco quiere dar para integrar de verdad el Open Data y el GeoEuskadi. Vale, para terminar ya. ¿Conclusiones? Pues en el fondo las que estaba contando yo. Con esta implementación lo que hemos conseguido es dar una mayor potencia a la componente geográfica de esos datos alfanuméricos de ese repositorio masivo de datos del Open Data, que esa visualización sea mucho más dinámica, atractiva, que sea también de gráficos en forma de tarta, en forma de quesito, o en forma de dashboard, como lo estamos llamando últimamente. Es una interacción omnidireccional, con lo cual es muy intuitiva. Podríamos haber cargado 260 centros sanitarios o cualquier otra información alfanumérica, muy visual. Y además, aparte de fomentar el uso de la IDE de Euskadi, del GeoEuskadi, pues estamos fomentando también el uso del Open Data. Y para terminar, pues un resumen de todas estas palabras mágicas que nos repetimos una y otra vez y que aparecen en tanto en la definición del Open Data como en la IDE de Euskadi. Pues hemos conseguido una mayor usabilidad a través de un entorno más intuitivo, implementando herramientas de interoperabilidad con el fin de aumentar la reutilización. Y por mi parte nada más, sin más agradecer a mis compañeros Izaskun y Íñigo que han colaborado en realizar la ponencia y queda abierta a cualquier tipo de pregunta. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta. ¿Alguna pregunta interesante? ¿O no interesante? Siempre es interesante. Muy bien, pues presentamos al próximo ponente, Paulo Amaral, que nos va a contar la armonización y validación del conjunto de datos de Inspire, un caso de estudio de los sondeos geotécnicos realizados en las Azores. Muy bien, gracias. Okay. Boa tarde a todos. Vou apresentar aqui um caso de harmonização e validação de um conjunto de dados segundo o Inspire e, no fundo, que vai reportar um estudo de sondagens geotécnicas realizadas no arquipélago dos Açores. Esse caso de estudo, no fundo, partiu da sua base, desde a obtenção de dados até ao processo de harmonização e da validação deste mesmo conjunto de dados. Em termos da estrutura do trabalho, num primeiro ponto, efetuarei uma introdução, um enquadramento, depois passarei para o caso de estudo, nomeadamente as sondagens geotécnicas, a harmonização de dados e validação e, por fim, são tecidas algumas considerações finais. Há um parágrafo que todos vós conhecem, certamente, que a Diretiva Inspire pretende viabilizar e disponibilizar um conjunto de dados geográficos, serviços, com princípios e regras comuns, com o intuito, essencialmente, de pesquisar, visualizar e aceder a esta mesma informação. Neste sentido, foi criado no arquipélago dos Açores o IDEA, que é uma infraestrutura de dados espaciais interativa dos Açores. Não sei se tiveram a oportunidade de assistir, no final da manhã, uma apresentação da minha colega Raquel Medeiros, que ela falou um pouco deste projeto IDEA e que, no fundo, para sistematizar aqui
o que é o projeto IDEA. Esse projeto tenta disponibilizar serviços de dados geográficos para o público em geral, estabelece o Sistema Regional de Metadados, que foi apresentado anteriormente pela minha colega Wanda Marques, envolve várias entidades públicas regionais, câmaras municipais, institutos públicos, empresas de capitais maioritariamente públicos e centros de investigação. E, no fundo, tenta aplicar a Diretiva INSPIRE na região autónoma dos Açores. O Laboratório Regional de Engenharia Civil, enquanto entidade aderente a este projeto, ao projeto IDEA, ficou responsável pela produção de informação referente à geologia. Para ter uma noção, apresenta-se aqui a estruturação do modelo UML consolidado do INSPIRE para o tema da geologia, que diz respeito ao anexo 2. Portanto, este tema decompõe-se numa árvore, essencialmente uma cadeia com ramificações, e é constituído essencialmente por 3 pacotes. O primeiro a geologia, o segundo a hidrogeologia e um terceiro a geofísica. Estes mesmos pacotes são divididos em subclasses, contendo associações entre essas mesmas classes. No modelo de dados da geologia encontram-se várias classes, entre elas os fios de sondagem, designados por boreholes. Só para terem uma noção, o Laboratório Regional de Engenharia Civil realiza um conjunto de serviços no âmbito da prospecção geológica e geotécnica em todo o arquipélago, em particular sondagens. No fundo, as sondagens é um equipamento que perfura o terreno e que permite a obtenção de características do subsolo, podendo-se fazer alguns ensaios laboratoriais para a caracterização desses mesmos materiais. No entanto, no passado, a informação obtida encontrava-se em relatórios, em notas técnicas, em boletins de ensaios, no fundo, em papel. E a consulta desta mesma informação era um processo moroso e não era prático. Quem que se lembra de um trabalho efetuado em 1990, quando não se tinha nada digital? Ninguém. E, portanto, não era prático neste sentido. E como disse anteriormente, as sondagens são uma importante fonte de informação referente às características geológicas superficiais de uma determinada região. Isto também é muito importante para, numa abrangência mais global, de servir de informação para, por exemplo, a cartografia geológica de uma determinada região. Neste sentido, pegando nas especificações técnicas do anexo 2 referente à geologia e pegando também na nossa informação, nos nossos relatórios, nos diagramas de sondagem, no fundo é um relatório simplificado das características que se obtém no terreno, conseguimos verificar as associações, ou seja, tendo em consideração as especificações, onde é que poderíamos obter essa informação na nossa informação. Passando a redundância. Posto isto, desenvolveu-se, numa primeira instância, uma base de dados em software Esri, de modo a conter toda a informação referente às sondagens. No fundo, a nossa base de dados é constituída essencialmente por 2 features datasets, constituída por separada por 2 fusos, o fuso 25 Norte e o 26 Norte. Isto porquê? Porque o arquipélago dos Açores é constituído por 3 grupos. O grupo ocidental, que se situa no fuso 25 Norte, e o grupo central e oriental, que se situa no fuso 26 Norte. Posto a base de dados construída, foi necessário então fazer a inventariação de toda a informação que nós tínhamos, introduzir conteúdos nesta mesma base de dados, através das características litoestratigráficas do terreno, das profundidades, características da localização e outros aspectos, que foi um processo moroso, porque se envolveu algum trabalho de SAPA, recolher todos os relatórios antigos até a atualidade.
Aqui é uma imagem geral do arquipélago, onde se apresenta a disposição espacial das sondagens realizadas no arquipélago, realizadas pelo Laboratório Regional, e no total já foram inventariados 967 furos de sondagem desde 86 até 2017. Estamos a falar de mais de 10 mil metros de furação em profundidade, que é muita coisa. Passando da nossa base de dados para o próximo passo, que será a harmonização desses mesmos dados. Numa fase inicial, recorreu-se ao modelo de dados da região autónoma dos Açores, que é disponível aqui no site apresentado e que foi também apresentado pela minha colega Raquel Medeiros na sessão de manhã. E, no fundo, o modelo de dados, de forma a simplificar a coisa, é uma estrutura equivalente aos esquemas UML das especificações técnicas. E no caso em concreto, para a geologia, espelha a arquitetura desses mesmos UMLs, o que, de alguma forma, facilita o mapeamento entre os esquemas, tanto o source como o target. Após a passagem da nossa informação, que estava contida na base de dados criada, passamos esta mesma informação para o modelo de dados, que no fundo espelha a arquitetura dos UMLs, e após esse processo geraram-se shapefiles que no fundo servem de input para o passo seguinte, ou seja, para o mapeamento. Este mesmo mapeamento foi efetuado com o software open source, designado por Whale, para criar estas relações, o tal mapeamento, entre os esquemas e, posteriormente, efetuar esta mesma transformação. Já no software propriamente dito, proceder-se ao carregamento da informação, tanto do source schema, como do source data e do target. Aplicaram-se, não vou entrar em concreto no software em si, que seria uma outra abordagem, mas, no fundo, aplicaram-se as transformações necessárias. Por vezes, era necessário resolver alguns avisos que iam surgindo, e quando esses avisos ficaram todos resolvidos, as instâncias ficaram todas validadas. Já é um bom princípio, e então, o que é que fazemos a seguir este passo? Vamos criar o nosso output para validar. E este output, no fundo, é criar um ficheiro GML através de um processo simples no próprio software, que através de uma sequência de passos é possível efetuar é possível criar este mesmo ficheiro. Obtendo esse ficheiro, este ficheiro é guardado num diretório, vamos proceder à validação da nossa informação, do nosso GML. Os Abstract Test Suite definem um conjunto de testes que devem ser aplicados tanto aos metadados como aos dados e aos serviços, para a avaliação da conformidade destes mesmos dados, devendo esses testes passar. Para efetuarmos a nossa validação, recorremos ao validador oficial Inspire Validator, disponível no site que aqui apresento. Este validador oficial, julgo eu, que está disponível oficialmente desde setembro, alguns entre setembro. Anteriormente estava em testes, mas a partir desta data de setembro ficou disponível. Existem também outras ferramentas para validação, por exemplo o F+. No entanto, no passado essa ferramenta tem alguns problemas, tendo nos últimos meses sofrido alguns avanços que eventualmente poderão ser explorados no âmbito da validação. E como disse anteriormente, ao ficheiro GML criado no software Whale, foram executados os Executables Test Suites que implementam os Abstract Test Suites. E como é que esta validação é feita? Através de um relatório de teste, e que apresenta a indicação da passagem do teste ou não por intermédio de cores. O vermelho, quando surge a indicação de vermelho, significa que o teste não passou, é necessário ir verificar, corrigir. O laranja
A cor laranja diz que passou, mas dá uma indicação para efetuarmos a verificação manual. Significa que passou, mas convém ir ver se tem alguma coisa que se possa modificar, porque o sistema detecta algo que não consegue entender 100%. O verde, essencialmente, diz que passou e, portanto, não há nada a fazer. No caso em concreto, foram executados testes de switch para as classes de conformidade aplicáveis à categoria de Interoperable Datasets in GML. Para tal, foram efetuados testes às classes de conformidade Data Consistency, Inspire GML Application Scheme, Information Accessibility e Reference System. É um programa muito intuitivo, muito user-friendly e, portanto, clicando em alguns botões, rapidamente estamos em perfeitas condições de executar o teste. Depois aparece-nos uma janela onde vamos buscar o nosso ficheiro GML. E, no fundo, depois do teste decorrer, apresenta aqui o resultado final dos testes efetuados para a classe de conformidade aplicados. No caso concreto, para as sondagens geotécnicas. É de referir que 2 dos testes passaram a verde, 2 passaram a amarelo, a laranja neste caso, mas que necessitavam de verificações manuais. Aqui é um pormenor dos testes, por exemplo, num deles que passou, mas que necessitou de verificações manuais, por exemplo, o Inspire GML Application Schema. Podemos ver, subdividindo os vários testes, apenas o schema necessitava de efetuar alguma verificação manual. Foram efetuadas as verificações manuais, na altura, até uns dias atrás, não conseguimos descortinar o que é que poderia estar a passar, mas o que o teste diz é que passou, apenas ter atenção a essas mesmas verificações. Neste sentido, considera-se que os dados para as sondagens geotécnicas estão validados e em conformidade com as especificações Inspire. Para concluir, uma das principais tarefas para o processo de harmonização e validação foi a obtenção de informação base, que consistiu na fase mais trabalhosa. Como disse anteriormente, nós não tínhamos informação armazenada em base de dados e foi necessário criar toda esta informação. O modelo de dados da região autónoma dos Açores foi um bom contributo para organizar a informação existente na nossa base de dados, permitindo posteriormente a criação de um ficheiro file, que servia de input ao software open source Whale. O Whale constitui uma ferramenta interessante para a harmonização de dados em conformidade com as disposições Inspire, permitindo a exportação de um ficheiro GML e a própria validação do XML. Como disse anteriormente, aplicou-se o validador oficial, de forma a serem executados todos os testes de suite, a categoria de Interoperable Datasets in GML. Nas classes de conformidade, Information Accessibility e Reference System, os testes foram concretizados com sucesso. Nas restantes 2 classes, o teste passou, embora necessitando de verificações manuais. No entanto, após essas mesmas verificações, não se descortinou nenhuma anomalia e considera-se assim os dados validados. A próxima etapa, por forma a fechar todo este ciclo, será a criação de serviços e de visualização e descarregamento, de acordo com a diretiva Inspire. Importa referir que nós temos serviços de visualização e descarregamento para estes mesmos dados, mas não estão conforme com a diretiva Inspire e será o próximo passo a desenvolver. Muito obrigado pela atenção. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues muchas gracias.
A continuación, Pablo Gómez, Luis Julián Santos no ha podido venir, de la Dirección General de Catastro, nos va a hablar de la digitalización y georreferenciación del vuelo histórico de la Dirección General de Catastro. Cuando quieras. Sí, un segundo que pasamos la presentación, pero no sé dónde la han puesto. La tenemos en PDF. No, bueno, pues en PDF. No. ¿Cómo se ponía aquí? En PDF. Bueno, da igual. ¿Sí? ¿Quieres este? No, la veo desde aquí. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, disculparme de parte de Luis, ya que es el encargado del proyecto y no ha podido asistir a esta jornada. Soy compañero suyo de la Dirección General del Catastro, así que me encargaré de hacer su presentación, para hacerlo lo mejor posible, en nombre de él. Bueno, en primer lugar, comentar que esta presentación va un poco sobre la digitalización y georreferenciación del vuelo histórico de la Dirección General del Catastro. Fue un vuelo que se ha encontrado recientemente y que cubre un espacio temporal que hasta ahora no se tenía constancia de que se había hecho ningún vuelo nacional en España en ese periodo. Como he comentado, el principal objetivo de este proyecto es la preservación de un vuelo fotogramétrico hallado en la Dirección General del Catastro. Este patrimonio fotográfico es de gran interés, ya que no existían vuelos nacionales en este periodo histórico, que comprende de 1966 a 1978. Hasta ahora se pensaba que después del vuelo americano Serie C había venido el interministerial, pero no se tenía constancia de que había habido este vuelo por parte del Ministerio de Hacienda. Para conservar este vuelo se están digitalizando mediante escaneo y georreferenciando todos los documentos. Por tanto, se pasan de formato analógico a formato digital, de manera que se acomoden para facilitar su conservación, gestión y utilización. Bueno, una pequeña reseña histórica sobre vuelos históricos. La fotografía aérea nació vinculada en España sobre todo a escenarios bélicos. Desde los años 40-50 del pasado siglo se ve impulsada por las necesidades cartográficas y el análisis del territorio. Los fondos documentales de este tipo de documentos no abundan, pero España fue pionera en este tipo de técnicas. Se consideran vuelos históricos los que se han realizado antes de la década de 1990. Ya en 1902 se tomaron muchas imágenes desde globos aerostáticos. Desde 1915 aparecen algunas compañías aéreas, así como el Servicio de Aviación Militar. Se realizan fotografías aéreas de diferentes zonas de gran interés. En España, por ejemplo, se realizaron vuelos de ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona, la Cuenca del Ebro, también zonas de agricultura de Murcia. La gran utilidad para este tipo de la evolución rústica y urbana, transformaciones en el patrimonio, etc. Y si vemos la cronología, pues el primer vuelo del que se tiene constancia fue el vuelo en España, fue el vuelo de Ruiz de Alda, que consta de la década de 1920 a 1930. Después pasaría el vuelo americano Serie A, el Serie B y el Serie C, que llegaría hasta 1968. Y hasta ahora se pensaba que el siguiente vuelo había sido el vuelo nacional interministerial de 1980 a 1986. Pues estos documentos que se han encontrado en la Dirección General del Catastro cubrirían este espacio temporal entre el vuelo americano Serie C y el vuelo nacional interministerial, que sería de 1966 a 1978 aproximadamente. Después del vuelo nacional interministerial vino el vuelo de costas y después el vuelo quinquenal, que se realizó cada 5 años y sería como el antecesor al actual proyecto PENOA en España. Las características de este vuelo encontrado. Pues proporciona, como he comentado, datos nuevos al vacío documental que existe entre el vuelo americano y el vuelo interministerial. Tiene una gran utilidad, hablando de catastro, para la presentación de informes periciales y resulta de gran interés para aquellos propietarios que tengan dudas o conflictos sobre el límite de sus propiedades. En el proyecto se contempla su acceso libre mediante un servidor web
Y según los documentos encontrados, ya que se dispone de pliegos de contratación de los años 60, el organismo que realizó el vuelo fue el Ministerio de Hacienda, el Departamento General de Propiedades y Contribución Territorial. Pero quien lo controló fue el mismo Ministerio de Hacienda dentro del Departamento de Sección de Fotografía Aérea y Planimetría. Estos vuelos se realizaron mediante cámaras fotogramétricas analógicas, obteniendo fotogramas de 23 por 23 con una escala aproximada de 1/15.000. Se utilizaron como base gráfica, sobre todo para la contribución rústica y urbana. Tener en cuenta que en los años 60 la contribución rústica era realmente la que tenía peso en el tema de catastro en España. Actualmente es al revés, tiene más peso en la urbana. Normalmente no existen proyectos de vuelo, lo que dificulta su ubicación. Un ejemplo de una fotografía hallada en los documentos de la Dirección General, como vemos, en su mayor parte la información marginal, como son los relojes, la focal, está recortada. O sea que ese tipo de información no podemos obtenerla de los fotogramas. Y tampoco existen las marcas fiduciales de las esquinas. En el reverso de cada fotograma sí podemos ver que figura tanto la provincia como el municipio al que pertenece. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta pasada, que hemos pasado a digital, existen diferencias apreciables de altura de vuelo evidente entre las pasadas. Si comparamos los fotogramas de diferentes pasadas, no es acorde la altura de vuelo entre pasadas consecutivas. También, como he comentado antes, como no disponemos de la información marginal de la altura de vuelo, no podemos constatar tampoco este tipo de información. También grandes desviaciones de la línea de vuelo, así como una deriva muy acusada. En los vuelos históricos de los documentos que se han encontrado en la Dirección General se encuentran tres estados de conservación principalmente, que son pasadas que conservan tanto los positivos como los negativos, vuelos que únicamente se conservan los positivos y en pasadas que únicamente se conservan los negativos. Para el primer y segundo caso, donde se conservan los positivos, se están escaneando únicamente los positivos en el proyecto que estamos englobando. Pero para el tercer caso, donde se conservan los negativos, se escanean dichos negativos y se convierten en positivos. Por otro lado, el estado de conservación hasta ahora de los documentos que se han analizado es óptimo. El proyecto comenzó por parte de la Dirección General del Catastro a principios de febrero de 2016 y hasta la fecha actual se han procesado imágenes de 8 provincias distintas, 400 municipios y 5.500 fotogramas. El inventario se realiza según se va escaneando. No tenemos realmente información, bueno, lo comento en otras diapositivas, pero lo adelanto. Existe un documento donde se figuran los municipios que se han volado, pero no tenemos información realmente de que existan actualmente esos fotogramas todavía en ese fondo documental que hemos encontrado. En el trabajo intervienen principalmente tres actores hasta ahora, que son las empresas contratadas, la Dirección General del Catastro y el Colegio de Ingeniería en Geomática y Topografía de España. La georreferenciación se aborda de dos formas diferentes. La más precisa sería mediante una transformación Helmer, comparando con la ortofotopenoa, y otra segunda sería varias pasadas mediante aerotriangulación expedita. Este es el documento que os he adelantado anteriormente. Existe una especie de inventario en donde figuran todos los municipios y todas las provincias de vuelo. Se indica con un círculo, como veis aquí, en este de aquí, si está volado todo el municipio y con un guión si solo el casco urbano del mismo, además del año de vuelo. No se indica cuántos fotogramas existen. Hasta ahora este inventario es orientativo porque ya os comentamos que tampoco tenemos constancia de que se hayan mantenido todos los fotogramas. Aparte de la digitalización, se está realizando un estudio comparativo entre los vuelos para su diferenciación, tanto con el vuelo americano Serie B como con el vuelo interministerial,
con el fin de comprobar, primero, si son diferentes entre ellos, si no son fotogramas ni del americano ni del interministerial, y que temporalmente se ubica entre ambos. Por ejemplo, os pongo un par de ejemplos de fotografía. Si veis a la izquierda, vemos, por ejemplo, el vuelo de Catastro, que hay zonas que en el vuelo interministerial figuran construidas y en los fotogramas encontrados no se figura ningún tipo de construcción. Esto nos puede dar la idea de que el vuelo encontrado es anterior al interministerial. Si comparamos lo mismo, pero con el vuelo americano Serie B de 1956 a 1957, vemos, por ejemplo, que la fotografía del vuelo inédito de Catastro figuran una zona de canal que está construida, y en el vuelo americano es todo bosque y no figura ningún tipo de construcción. Esto nos indica que el vuelo inédito de Catastro es posterior al americano Serie B. Otro ejemplo, si comparamos el vuelo inédito de Catastro de 1969, figuran construcciones que sí aparecen en el ministerial, pero no figuran en el de Catastro, como hemos visto anteriormente. Y aquí, si lo comparamos con el vuelo americano Serie B, existen parcelas que no existen en el vuelo americano, pero sí existen en el vuelo de 1970. Para terminar, el proyecto también contempla que, una vez digitalizado y georreferenciado cada fotograma, se cree un visor para que los ciudadanos puedan acceder a este tipo de información, ya que creemos que tiene un gran valor documental y, como hemos comentado anteriormente, es un hallazgo de patrimonio histórico muy importante. Gracias por su atención. Si tenéis preguntas. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Encontrar algo así en el sótano. Estamos actualmente realizando el inventario, como hemos dicho, pero la cantidad de información es inmensa, así que tiene muchísimo valor histórico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Creo que la pregunta es obvia. ¿Cómo se puede perder de la memoria? O sea, no que se pierda, sino de que se pierda inclusive de la referencia. Sí. Pues Sí, pues si te comento, es que no hay ningún tipo de referencia documental de este vuelo, y fue por casualidad realmente que se encontró dentro del edificio de la Dirección General. Se accedió a un archivo documental y se vieron todas las carpetas de todos los fotogramas. Empezamos a ver las fechas de vuelo y a ver el proyecto de vuelo. Y dijimos, bueno, pero si no corresponde ni con el americano Serie B, porque en un principio pensábamos que era el americano o el interministerial. Y dijimos, pero si esto cubre un periodo histórico que no se tenía constancia de ningún vuelo nacional. No. La siguiente lógica sería, no sería descartable de que pudiera haber algo más por el perdido. Por supuesto. Sí. Otro vuelo. De hecho, no sabemos la persona que... Ahora mismo se lo agradecemos enormemente, que en su época pues decidió guardar todos estos fotogramas, porque a lo mejor se hubiesen perdido y no se hubiese quedado constancia hoy en día de que se hizo este vuelo nacional por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Sí? Yo tengo dos preguntas. Sí. ¿Por qué habéis decidido escanear los positivos y no los negativos? ¿Y por qué habéis decidido utilizar los M para la publicación? Comentarte que realmente el proyecto todavía está empezando y que estamos haciendo realmente una prueba piloto con diferentes empresas, y decidieron, como para la hora de visualizarlo en el visor, que era mejor escanear los positivos. Incluso se planteó en un principio no escanear todos los fotogramas y escanear a lo mejor uno sí y el tercero, o saltarse fotogramas, pero entendemos que se perdería un tipo de información que sería muy valiosa. Por eso se está planteando en un futuro hacer un contrato masivo y ya escanear tanto, pues
realmente todo lo que tenemos, que en algunos casos será, como he comentado, en algunas pasadas los positivos, en otras los negativos y en otras ambas información. Pero hasta ahora es que realmente no se ha abordado el proyecto en completo. No. Hasta ahora se está haciendo con escáner normal, por eso se están escaneando los positivos. Porque con las empresas que, bueno, tanto el Colegio de Ingeniería en Geomática y Topografía como con la otra empresa piloto, bueno, como ya sabes también, porque hay muy pocas empresas en España que tengan realmente escáner fotogramétrico para escanear negativos. Y bueno, por ahora se está abordando eso, pero realmente sería, vamos, abordable en un futuro de que se contemplaran algunas empresas que disponieran de escáner con iluminación posterior para escanear también los negativos, claro. Pues realmente no te sabría contestar a eso, porque el proyecto lo lleva Luis, pero creo que ha sido solamente por establecer un visor muy parecido al que tenéis en la fototeca. Y tampoco se ha abordado ese visor, que yo creo que la empresa en el proyecto piloto lo puso como ejemplo más que nada. Pero que si ya lo abordamos como un proyecto futuro a gran escala, habría que ver también qué tipo de tecnología se utilizaría para visualizar esta fotografía. ¿Alguna pregunta más? Yo, una reflexión al hilo de lo que has comentado. Nos parece ahora increíble, pero hasta hace 2 días había muchísima información que no se sabía que existía. Sí. Es decir, no parece tan insólito que haya un vuelo por ahí escondido que lo sabían 4, porque era esa filosofía que había antes y esa, bueno, de que esos datos estaban en el cajón y además ahí están bien, si yo sé que están ahí, ya está, ¿no? Esa filosofía de compartir es nueva. Es nueva. De hecho, una pequeña reseña histórica con Hacienda. Creemos que este vuelo estaba contemplado en el antiguo edificio de Hacienda, que está en la Puerta del Sol, y ya fuera por un funcionario o por lo que sea, decidió que a lo mejor no se eliminara este archivo documental y se pasara al nuevo edificio de catastros que está en el Paseo de la Castellana. Lo que pasa es que se metió en un sótano, se quedó allí en un archivo documental y ya está. No sé. Y al hilo del otro comentario, yo creo que si hoy en día encontramos algo de hace 20 años, si encontramos unos negativos de esos de los de antes íbamos a cualquier esquina y lo revelábamos. Ahora yo creo que tendríamos un problema en buscar quién nos puede revelar un rollo de fotografías, ¿no? Pero va a pasar un poquito más y vamos a encontrar un CD con unos ficheros que igual son AutoCAD versión 8. Y nos va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Que vamos a tener dificultad en recuperar eso. Afortunadamente esto es analógico y al menos lo podemos escanear, ¿no? Pero... Yo tengo la sensación de que vamos a tener un hueco en la información, una falta de continuidad, porque vamos a tener, digamos, hasta los 70, finales de los 70, una cantidad de soportes analógicos en papel disponibles, y vamos a tener una especie de hueco digital, es decir, que hay información que se va perdido, sí, o que está en formatos y que va a haber ahí un hueco en los datos que va a ir prácticamente desde el año 80 hasta posiblemente el año 2002, 2003, 2004, cuando ya empecemos a tener la idea de que no hay que trabajar con formatos cerrados. Ahí hay una cantidad de información ingente que en algún momento alguien tendrá que decir, sí, tenemos que cerrar ese gap, porque si no van a ser 30 años negros. Sí. De hecho, por parte de Catastro teníamos muchas incidencias de ciudadanos que querían constatar cómo estaban a lo mejor sus parcelas en este periodo de tiempo. Por eso, claro, el hallazgo de este vuelo histórico también, en lo que se refiere a Catastro, supone un hito importante para los ciudadanos también. Esto, tengo una pregunta también, porque bueno, con esto de las redes sociales ya me están bombardeando unos colegas que nos dedicamos al tema de delimitación de propiedad. Sí. ¿Esto cómo se puede conseguir? ¿Hay que esperar a que se digitalice o se puede hacer una solicitud oficial? Porque ahora hay juicios en los que
esto puede cambiar la delimitación de la propiedad, ¿no? El problema, Alejandro, que es que no sabemos realmente lo que tenemos ahí. Tenemos ese documento del inventario, pero tampoco sabemos si están disponibles todos los fotogramas que figuran en ese inventario. Podemos decirte a lo mejor lo que tenemos digitalizado hasta ahora, quizás sí se podría plantear publicarlo en la web y hacer un tipo de inventario que estuvieran en una actualización continua de decir bueno, tenemos esto hasta tal fecha, se está abordando el proyecto. Pero realmente es que no sabemos lo que se ha mantenido. Entonces, sí. Pero entiendo que aparte del inventario, o sea, no sabéis ni quién lo hizo, podemos, ni con qué fin. sí, podemos hacer una idea de las empresas que lo hicieron por los pliegos de contratación, que sí existen documentos que están también muy deteriorados, estamos hablando de documentos de los años 60, que sí figura como la contratación por parte del Ministerio de Hacienda, y sí hemos visto que empresas como Acimú, Aerofoto, presentaron ofertas a eso. Pero como ha desaparecido mucha información marginal y las propias carpetas también están muy deterioradas, tampoco sabemos cada pasada qué empresa se le... Solicitó Hacienda, el leitmotiv era tributario. Claro, como he comentado, vamos, el objetivo principal del vuelo fue la contribución de Rústica, del catastro de Rústica, que era realmente el que tenía peso en esa época, en los años 60-70. Muy interesante. Me quedo con eso que no podemos utilizarlo porque no tenemos metadatos. Claro, Esa todavía pereza no. que nos dan los metadatos, pero es lo que ocurre, dan pereza, pero Pero no hay otro remedio. en un futuro Muy lo bien. tendremos, Muy seguro. bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos bien de tiempo. La siguiente, Catarina López, que nos va a hablar sobre la armonización de los datos de INSPIRE de los recursos minerales. Gracias. Hello, my name is Katarina, and I will do this presentation on the topic Inspire Data Harmonization of Mineral Resources, Contribution of Minerals for EU project. I will start with an introduction, then I will speak about the project, then the Mineral Knowledge Data Platform within the project Minerals for EU. Then I will go through the work developed by the Portuguese team on the harmonization of mineral resources for this project, then the service implementation and final considerations. So why do we need mineral resources? They support society at different levels depending on their technological development and strongly impact on the economic, societal and environmental sustainability pillars. For a sustainable use of mineral resources, the Raw Material Initiative set the guidelines to promote several integrated actions, to improve European mineral resources knowledge base, to reduce the dependency from non-European countries, to reduce Europeans' consumption of primary raw materials, promoting efficient use of the resources by the use of secondary raw materials and recycling, and increase the networking between the national geological surveys to facilitate the exchange of information and improve the interoperability of data. To accomplish these goals, the stakeholder platform European Innovation Partnership on Raw Materials was implemented, and several projects developed within the European financial programs, such as One Geology Europe, ProMine, EuroGeosource, and Minerals for EU. The project Minerals for EU was developed within the legal framework of INSPIRE, the Raw Materials Initiative, the Mining Waste Directive, and had as main goals the development of a permanent minerals intelligence network for Europe, supplying data, information and knowledge
the development of a minerals knowledge data platform and a web portal to provide geospatial harmonized data, an European minerals yearbook with statistical information, and foresight studies related to the access to mineral deposits, recycling, and efficient use of the resource and zero waste. It was a two years project with 6 work packages, and LANEG participated in 3 of them, and this work is related with work package 5, and the project ended in 2015. So the European Mineral Knowledge Data Platform is the first pan-European raw materials knowledge base and provides end users full access to complete information related to the whole mineral resources value chain. And here we can see, well, some of the aspects of this full value chain, from primary sources to waste streams, from exploration to production and trade, from estimates of resources availability, and to foresight studies on raw material supply and demand in Europe. The Mineral Knowledge Data Platform architecture nuclear pillars are based on harmonized data models and terminologies developed by the 2 major ongoing activities related to data interoperability, INSPIRE, and the projects GeoSCEML and Earth Resource MEL. The Mineral Resource INSPIRE data model is organized around 2 broad categories of information: the description and location of mines and mining activities, and the description and location of mineral resources, including their classification, resource and reserve estimations, as well as a description of the main commodities. And in the Minerals for EU data model, the Mineral Resource INSPIRE data model corresponds to the core mandatory INSPIRE data model and integrates 19 tables. The Earth Resource MEL describes the geological features of mineral occurrences, commodities, mineral resources and reserves, mines and mining activities, and production of concentrates, refined products and waste materials. And the GeoSCEML describes the geological data. Both standards have been used as the basis for the INSPIRE Geology Mineral Resources Core data models, and in the Minerals for EU data model correspond to the Earth Resource MEL data model and INSPIRE extension and cover 15 distinct tables. And they respond to the Raw Material Initiative and Mining Waste Directive requirements by giving information about waste deposit location, waste material type and related environmental risks, type of product resulting from the mining activity, and they also expand the description of rock and mineral products using the Earth material from GeoSCEML. And here is the diagram of the mine summary diagram from Earth Resource MEL with the mining waste class and mining activity and mine and relations. And also there are the Minerals for EU extensions for some remarks, and it totalizes 9 tables. The distributed system architecture of Mineral Knowledge Data Platform is based on a high-level interoperability standards founded on the advances made in the former projects ProMine and EuroGeoSource. It's generally composed by 3 sections: the national level, from which each country provides data, a web feature service INSPIRE compliant for the harvesting system, the central harvesting system that reads the data from the web feature service and stores it in the harvesting database, and then the data is delivered to the diffusion system, updated regularly with data from the harvesting database, and optimized for diffusion of data and for the computation of requests to the services. Semantic interoperability of the Mineral Knowledge Data Platform was promoted through the use of controlled vocabularies from INSPIRE core data models and Earth Resource MEL model embedded in the Mineral Knowledge model. Also, it was considered the recommendations from the IUGS and CGI Geoscience Terminology Working Group
the results from previous projects, namely EuroGeosource and ProMine. And this is the distribution of the total code lists and the sources related. And some more information here. So concerning our source data, SEORMIMP. SEORMIMP was designed and created to broaden geoscientific, technical and economic knowledge on mineral occurrences, resources and reserves by supplying information for geological maps, contributing for the mining development and its sustainability, supporting an efficient land use planning. SEORMIMP geospatial information is related with categorization of mineral occurrence and resources, regional and local geology, mineralogy, past mining licenses, mining activity, commodities. SEORMIMP in LANEG GeoPortal. SEORMIMP has been stored in Microsoft Access databases with own design and architecture and vocabulary based on a relational model in which each mineral occurrence or resource is connected to a wide set of auxiliary tables. In 2005, was integrated in LANEG GeoPortal, and in 2010, a web map service was created with some data from SEORMIMP. Yet, SEORMIMP database was mostly kept in Microsoft Access. Also, source data from previous projects. In the scope of EuroGeosource, SEORMIMP data was harmonized according to general rules set by the INSPIRE specifications, as well as the EuroGeosource data model, and published using OGC compliant web services. Minerals4U data model was based on the EuroGeosource data model and vocabularies, being however much more complex. So, mineral occurrence, mining activity, or measure commodities, these are source data from EuroGeosource that goes to Minerals4U data model and goes to these four models that they are all part of the Minerals4U data model. From ProMine, data for SEORMIMP was harmonized to fulfill the requirements of the project ProMine, that developed the first pan-European GIS-based database containing the known and predicted metalliferous and non-metalliferous resources of Europe. And Minerals4U data model was based on ProMine data model and vocabularies to cover the requirements of Raw Materials Initiative and Mining Waste Directive. So, mining waste type, waste storage type, environmental impact, and mining activity is source data from ProMine that is used on this Earth Resource ML data model and INSPIRE extension for Minerals4U data model. So, the matching categorization, the first step was an accurate analysis of Minerals4U data model and vocabularies. The second step was the identification of matching tables and fields within Minerals4U data model and source data from former EuroGeosource and ProMine projects. And three distinct situations were identified: a complete match between INSPIRE code lists, no need for further reclassification; a partial match, partial need for reclassification; no match, with no match, especially with the CGI code list, need for reclassification, and this must be done with, or was done by mineral resources experts, and this led to a fourth situation, the classification of new data. And data information for previous projects and SEORMIMP was verified using Excel files. No automatic transformation was applied. The reclassification and new data acquisition was done. Some Excel files were distributed by groups of substances to the mineral resources experts, indicating which fields should be filled in for classification, which fields should be reclassified, which code lists should be used, and contain some guidelines according to the project specification. These files have already been created for the EuroGeosource project and have been improved, updated, and adapted to this project. Then I will go through some practical examples. In general, classification was very conditioned by the code lists and many times leading to too much generic options.
For example, deposit group and deposit type code lists were insufficiently comprehensive to describe correctly iron and manganese deposits and kaolin deposits. Mining activity code lists insufficiently comprehensive, not embracing hybrid classifications like open sky and underground mining activity in the same mine. And also some constraints within mining activity, mine and mining waste tables that require the mining feature occurrence identified to be unique geometry data led to duplication of geometries. Regarding this part of the model, Earth resource material and Earth material that contains information about rocks, minerals associated with the mineral occurrence. The code lists from EMA were too specific. No option representing mineral groups was available, and this option is widely used in our data, so it led to forced classification. These are the minerals used in these situations. So for loading data and publishing the web feature service, to the creation, there was a creation of a virtual machine, then the installation of the software stack following the cookbooks, software and scripts from the project. It was PostgreSQL was used to implement a relational database, PostGIS for special objects, and Tomcat, Apache Tomcat and Degree to implement the service. Then the configuration of the PostgreSQL web feature database with the scripts for tables, views, and code lists. The configuration of the web feature server with the degree -4u mapping file that describes how tables are transformed in the -4u GML. And loading data into PostgreSQL database was made running some SQL scripts after compilation of all XLES tables with the harmonized data. And this is an image of our data in the Minerals4U portal. And as final considerations, this transformed and harmonized dataset from EuroGeoSource and Minerals4U have been kept in virtual machines, serving the data for the respective projects within the respective data models and specifications. Some actions are being currently undertaken in order to make this harmonized dataset available in LUNEG's web portal, representing the Mineral Resource Inspire compliant dataset. And within these actions, the harmonized dataset from Minerals4U project have been loaded into an ESRI Inspire compliant geodatabase and will be published in the LUNEG portal in the near future. Thank you for your attention. Thank you. ¿Alguna pregunta? Some question? I have a question. Are you in contact with the Inspire implementation group to give them feedback about all of these problems with the code list and? In LUNEG, yes, there is a discussion. It's a work that is now being. Oh, eu posso falar em português, é verdade. Okay. Or in English. It's a work that is now being done. Uh-huh. So it's part of the current actions. Yeah. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Okay. Pasamos a la última, si no me equivoco. Zaragoza Histórica. Muy bien. Francisco Javier López, en representación del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, estaríamos aquí, ¿no? 15. ¿Vas a querer esto tú que vamos bien de pie? Sí, sí, no hay problema. Antes volvemos a... no sé cómo se puede visualizar el PDF. Aquí, Full Model. Vale. Buenas tardes.
Primero pido disculpas en nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, de María Jesús Fernández Ruiz, que no ha podido asistir, y voy a hacer lo mejor posible en su nombre, explicándoos la iniciativa y la aplicación que han desarrollado y se ha presentado recientemente de un visor para poder dar acceso y publicar la información de la cartoteca del Ayuntamiento de Zaragoza. La idea de Zaragoza Histórica era poner en valor una cosa que muchos ayuntamientos tienen, que es, en el fondo, cuando son ayuntamientos del tamaño de Zaragoza, durante mucho tiempo han estado de una u otra manera generando información histórica en forma de planos, mapas y similares. Habitualmente eso ha estado, digamos, perdido para el usuario normal y gracias especialmente con todo el mundo, con todo el tema de las iniciativas de las IDES y de las estructuras de datos y con las tecnologías modernas que tenemos actualmente hemos podido conseguir que esto, que habitualmente estaría guardado, ya no en, como han comentado antes, no hay perdido que lo han encontrado por accidente, no, esto estaba directamente olvidado del público, se les ha puesto a dar una nueva vida. Y no solamente se les da una nueva vida, sino que se les permite poner en el contexto y poderlo enlazar con otro tipo de información. La idea es que desde el Ayuntamiento de Zaragoza, siempre que se ha visto el mundo de las IDES, no solamente es algo que han pensado de que tenemos que cumplir la norma, sino que en este caso una de las ideas que siempre nos han contado y siempre que hemos trabajado para ellos nos lo han dicho una y otra vez, es que cuando hacemos algo tiene que ser para los ciudadanos. En el fondo, esta es una herramienta más. No es solamente una herramienta para publicar la información que está en el archivo. Es una herramienta para contarles a los ciudadanos y presentarles la historia de lo que sería Zaragoza en su contexto. Por eso, la idea es que presentamos toda esa información para que el ciudadano pueda conocer cómo ha ido la evolución, en este caso, de la ciudad de Zaragoza. ¿Desde cuándo? La historia, digamos, de la cartografía en los archivos de la ciudad de Zaragoza comienza en el siglo XVII. Hay, en este caso, la colección que se va a presentar es solamente de unos 20 mapas, pero hay muchos más. La idea es que son algunos de ellos bastante representativos y que podemos encontrar en otras cartotecas, como por ejemplo la que puede tener el mismo IGN. La idea es que pueden con esto ver los ciudadanos cómo una ciudad como es Zaragoza ha crecido prácticamente en los últimos 300 años. No solamente eso, sino que aprovechando que hemos elaborado otro tipo de herramientas, en este caso, por ejemplo, lo que era un callejero semántico, u otro tipo de herramientas que permitían, por ejemplo, vincular información en mapas estándar con la Wikipedia, la hemos integrado en esta herramienta, de tal manera de que no solamente tienes acceso al propio mapa, sino que lo puedes ver dentro del contexto histórico. No solamente eso, sino que desde aquí pueden llegar a lo que podría ser el archivo histórico. Es decir, un ciudadano que no conoce que tenemos un archivo en el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de aquí descubre esa funcionalidad que para él podría ser algo inesperado o que no sabe lo que hacen. En ese sentido, una de las cosas que también quiero señalar, y en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza es un buen ejemplo, han utilizado la IDE no solamente como un mecanismo para poder publicar información hacia el exterior, sino que si os deis alguna vez una vuelta por lo que es el portal web del Ayuntamiento de Zaragoza, veréis que esencialmente la IDE se ha convertido en una herramienta para poder navegar por la información del portal y a veces es una forma de poder, digamos, localizar más fácilmente determinados servicios. En algunos momentos, inclusive, el portal de entrada del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido un mapa proporcionado por la propia infraestructura de datos. ¿Cuál es la funcionalidad básica? Bueno, pues esencialmente no se distingue de otros navegadores que ya hemos visto, de otros clientes, y de fondo tiene algo parecido. Tenemos lo que sería el visor, tenemos un selector en este caso de capas que vendría a ser las diferentes imágenes que hay, una búsqueda de vías, una muestra de fichas, algo que podemos decir, bueno, esto ya lo he visto yo un montón de veces. Aquí, ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es lo que está por debajo. La clave es que aquí estamos viendo la reutilización de un montón de componentes que se han utilizado para el desarrollo de otras aplicaciones dentro del ayuntamiento para visualizar diferente tipo de información. Con lo cual, esto lo podemos ver como una especie de mashup.
en la cual estamos reutilizando tecnología que ya teníamos y le hemos dado nueva vida a información, en este caso, lo que serían los planos históricos, que si no, no tendrían salida. Porque reconozcámoslo. Uno de los problemas que tenemos ahora, y desde hace bastante tiempo, es de dónde sacamos el dinero para poder sacar una aplicación, pongamos, por ejemplo, para el archivo. Hace un rato estaba hablando con un colega que estaba trabajando en una cartoteca y prácticamente me estaba diciendo que para desarrollar una aplicación tenían casi que llorar. ¿Por qué? Porque no es precisamente un sitio donde se ve mucho la inversión tecnológica. Sin embargo, gracias a la IDE, gracias en este caso a la política que sigue el Ayuntamiento de Zaragoza, les ha sido relativamente barato poder construir esto. Ha sido poner contenido, digitalizarlo, ahora contaré un poco la digitalización, y sobre todo reaprovechar toda la infraestructura de la AIDE para poder fácilmente poner un producto como este a disposición de los ciudadanos. Claro, el trabajo de digitalización es básico. Y en este caso no solo tenemos que digitalizar, tenemos que hacer el warping, tenemos que ajustar la cartografía a lo que podría ser la realidad. ¿Por qué? Primero, para poderla, digamos, ponerla en el contexto actual. Y también porque, y hay que pensarlo, dado que el destinatario no van a ser los especialistas, sino el ciudadano, si ve la información tal como era original y la ve que está mal, va a pensar no que es que había problemas porque antes, no, pensará que estamos publicando información de baja calidad. Hay que poner a veces la información en el contexto, y en este caso el contexto es el destinatario. Si no hacemos esa transformación y no la presentamos así, es posible que piensen que hemos gastado el dinero. Fijaros que a veces el razonamiento que a veces nos podemos encontrar puede ser a veces contrario a lo que estamos en el fondo deseando o haciendo. En este caso, la ventaja de los mapas históricos de Zaragoza es que tenemos un maravilloso casco antiguo, que desde los tiempos de los romanos más o menos su estructura no ha cambiado. Hay algunas calles que todavía siguen siendo el decúmeno máximo y la otra perpendicular. Con lo cual los puntos de control son bastante fijos. Inclusive, y este me encanta, no se ve aquí en el dibujo, pero esto que estamos viendo por aquí se llama el Campo del Toro. Y si vemos ese punto y lo que tenemos ahí alrededor, pues sí, es el cerco que parece que ahí había un campo de toros. Pues sigue estando allí y ahí está la Plaza de Toros de Zaragoza, justamente en el mismo sitio, en el mismo lugar, los últimos 300 años. Se puede utilizar todavía como buen punto de referencia, al igual que las iglesias que podemos ver en diferentes lugares del mapa. Por lo tanto, ahí, por lo menos en esa parte, lo teníamos fácil. Aquí, en este caso, los detalles técnicos, pues, de cierta manera, son más bien para los especialistas, pero como podéis ver, es que la suerte que tenemos es que, debido a que tenemos unos muy buenos puntos de control y que la ciudad es bastante estable, no ha habido demasiado problema al hacer la transformación. ¿Cómo guardamos esta información? Bien, en este caso la decisión que se decidió fue utilizar GeoTIFF como formato de intercambio. Esto además ha tenido unas implicaciones posteriores. Lo vamos a ver a continuación, porque la clave no es que georreferenciemos un mapa antiguo, sino que tenemos que hacer un mapa antiguo georreferenciado de tal manera que después pueda ser publicado con las herramientas que tenemos. Hay muchas cartotecas que trabajan con formatos como DjView, inclusive trabajan con PDF georreferenciado. Son buenos para determinados escenarios, pero no para su publicación en la web. Este sería un poco el sistema final que hemos montado, en el cual, realmente, si nos fijamos, hemos reutilizado todo, salvo la parte, digamos, del GeoServer, donde estamos publicando los GeoTIFFs, que sería la parte novedosa. En el resto que estamos trabajando con los servicios de mapas tileados que se utilizan en el resto de servicios del ayuntamiento. Un callejero para poder buscar, es decir, la aplicación tiene un callejero para que uno quiere conocer un poco cómo era el mapa de su calle hace 300 años. Está utilizando el mismo callejero que se utiliza en el resto de las aplicaciones del ayuntamiento. Y
también tenemos, fijaros que aparece ahí una referencia a la API de equipamientos. ¿Por qué? Porque en ese base de datos de equipamientos no solamente están equipamientos, están también un montón de edificios históricos, con lo cual puedes saber un determinado edificio, donde ahora mismo podría ser una dependencia municipal o cualquier otro tipo, verla hacia atrás en el tiempo. Que es especialmente en el casco histórico de Zaragoza, hay algunos casos que son espectaculares. Todo ello sobre el visor histórico. Visor histórico que, como os he contado, esencialmente es una mashup de las aplicaciones anteriores. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho en esta aplicación? Crear nuevo contenido, construir un servicio para dar ese contenido que es nuevo, y en este caso necesita un servicio propio porque trabajamos con Geotiff, y personalizar la apariencia de la aplicación para este caso. Con lo cual hemos reducido los costes de poder dar a conocer al público un servicio como es el tema del archivo histórico de Zaragoza. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay en el archivo histórico también? Un montón de fotografías. La verdad que es una cantidad, pues en este sentido, fotografías inclusive históricas de finales y mediados del siglo XIX. XIX. Con lo cual ahí tenemos mucha información que es susceptible de ser georreferenciada y ser presentada utilizando el mismo sistema. Lo único que tenemos que hacer esencialmente es asociar a cada foto una posición y crearle un servicio apropiado. Toda la estructura sería adaptable. Y si ya vamos por aquí, ¿qué pasa cuando tenemos fotografías de calles? Nada impediría que ahora, utilizando, digamos, la misma estructura, aprovecháramos otras experiencias que tenemos para dar, por ejemplo, una visión con fotografías contemporáneas y poder colocar la fotografía histórica no solamente donde es, sino con respecto a su perspectiva. Y algo que es típico, que ya hacemos en otros servicios dentro del ayuntamiento, que sería no solamente comparar y superponer las imágenes, sino colocarlas lado a lado para poder analizarlas. Fijaros que todo esto que estamos hablando de otras acciones planteadas no es crear desde cero el servicio, es ahora que tenemos podemos reaprovechar componentes que hemos desarrollado en otras partes del proyecto y simplemente los podemos adaptar para crear un servicio que desde el punto de vista de la ciudadanía tiene mayor valor añadido. Lo importante es que estamos sacando toda la potencia de toda la inversión que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo en construir una IDE y sus herramientas. Porque todo esto solamente puede existir porque existe IDEZAR, la IDE del Ayuntamiento de Zaragoza. Una IDE que no tenga esa ambición de dar un servicio a la organización que la financia y que permita que la organización que financie esa IDE construya aplicaciones que puedan ser utilizadas por toda la organización, pues como que le falta algo, no conseguimos amortizar. Sin embargo, dentro del Ayuntamiento de Zaragoza sí que se ha conseguido que departamentos que normalmente el mundo de la información geográfica pues nunca ha sido importante, han empezado a verla de que es una gran herramienta. Hemos puesto el ejemplo del archivo, pero es que el archivo, si no hubiera visto que, por ejemplo, que la policía local está utilizando aplicaciones internas para poder usar esto, sino que inclusive ve que la gente de urbanismo después de mucho tiempo haya pensado de que en vez de reinventar la rueda y montar su solución cerrada, es mejor utilizar la solución que da en este caso la visión de la IDE. Es decir, se ha ido creando una cultura que permite que la ciudadanía, porque un ayuntamiento tiene que servir a la ciudadanía, se empiece a aprovechar de la inversión en una IDE porque todos los organismos dentro del ayuntamiento empiezan a usar la IDE para crear nuevos servicios de valor añadido. El caso de Zaragoza Histórica es un ejemplo. De hecho, nos ha ido también con este proyecto que lo hemos utilizado dentro de un proyecto europeo como uno de los pilotos para mostrar precisamente esa idea de mashup, de integración de aplicaciones de diferentes fuentes. En este caso el proyecto se llama EnergyCode y ha sido uno de los 10 casos de uso, con casos en este caso de Italia, de Polonia, de Portugal, que muestran, digamos, un poco la potencia que tiene cuando juntamos información de diferentes fuentes de una IDE con una plataforma y la servimos de tal manera de que sea fácil que un tercero pueda construir
sobre este tipo de IDs virtuales, en este caso, que es la idea de que están trabajando aquí, nuevas aplicaciones de valor añadido. Y la verdad, ha tenido cierta difusión. De hecho, es uno de los, dentro del proyecto, en este caso de Energy Code, ha sido la aplicación que más usos han tenido, y además de una manera que sorprendente, porque no están, el resto de partners europeos no se lo esperaban, decían, una aplicación de mapas históricos. En Zaragoza, cualquier cosa que hace el ayuntamiento, vinculado con el tema de difusión de iniciativas vinculadas con las IDES, tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya se ha acostumbrado a que el ayuntamiento, casi cualquier cosa que tiene que ver con el territorio local, lo hace a través de un servicio que está usando la IDE. El ciudadano no sabe que existe IDEZAR, pero sí que sabe que es normal que el ayuntamiento, cuando pone algo, haya un mapa. Que en ese mapa haya un buscador, que haya interacciones, que tiene la posibilidad de poder localizar información y que si la próxima vez que hagan algo y no esté el mapa, que quizá es la mayor metáfora que ve el ciudadano, algo falla a esa aplicación del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutitos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias a los ponentes por haberme permitido llevar la agenda y ser puntuales y limitarse al tiempo. Y sí. Hay que dar gracias a los ponentes también. Sí, por eso digo a los ponentes. Y nada, pues nos vemos mañana. Muchas gracias.